Vamos a iniciar en Hechos 11, 26. Vamos a retomar una temática que por otros temas hemos dejado, pero es muy importante repasar esta temática sobre vida cristiana mirada desde diferentes puntos de vista. La vida cristiana es supremamente amplia. Amén. Dice el pasaje: y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso más o menos hacia el año 35 de la era cristiana, donde por primera vez aparece la palabra cristiano, y también se dice claramente a quiénes, no era a todo el mundo. Dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue a los discípulos de Cristo. Y cuando hablo de los discípulos, no se está refiriendo solamente a los 12 apóstoles. Se refiere a toda la congregación. Todo cristiano ha de ser un discípulo de Cristo, ese que oye, aprende, practica, vive lo que aprende. Siéntense, mis hermanos. Alistamos otro pasaje que es Efesios 2, 1 al 7, aprovechando el hermano Jason para que él me colabore con el micrófono a leer los pasajes, porque tengo algunos cuantos pasajes que no me fue posible inclusive presentarlos en PowerPoint porque se me venció el Windows y no me deja trabajar, solamente me deja abrir el archivo únicamente, y yo para eso soy un poquito corto para manejar el computador. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Bueno, y eso de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, al darnos vida es donde comienza a surgir vida cristiana. Es decir, la vida cristiana es un resultado de una resurrección de entre los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos resucitó. Vamos a mirar el tema 2 de vida cristiana en lo personal. El primer tema lo vimos en la semana que vimos vida cristiana. Ahora vamos a mirar el 2. Y la vida cristiana en lo personal, esto es lo que yo hago por mí y para mí. Es mi tarea, es mi meta espiritual, es lo que yo quiero ser. Porque, hermanos, usted es lo que usted quiere ser. ¿Cómo quiere ser usted como cristiano? ¿Qué clase de cristiano quiere ser? ¿Quiere ser un cristiano fuerte, un cristiano fervoroso, un cristiano animado, un cristiano fiel, un cristiano servidor, un cristiano, es decir, con las características que debe tener ese que ha resucitado de la muerte del pecado? Las características que reviste una persona agradecida. Entonces nosotros somos lo que queremos ser. Cuando usted quiere ser, es porque usted quiere llegar a un nivel, a una meta, a unas condiciones. Es lo que yo quiero ser, es mi óptica hasta dónde quiero llegar. Las cosas que yo me propongo alcanzar en Dios es lo que Dios quiere y espera en mí. No se trata solamente de lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es lo que Dios me ha mostrado hasta dónde me puede llevar, hasta dónde puedo ser. ¿Verdad que sí? Entonces, vale la pena entender
que de nosotros depende qué sea nuestra vida cristiana, qué tanto podamos crecer, hasta dónde podamos llegar. Recordemos que el Señor no da el Espíritu Santo por medida, sino que lo da abundante. Nos ha dado herramientas, nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado su poder, su autoridad, su conocimiento, tantas herramientas que Dios nos da para que, recibiéndola en nuestras manos, en nuestra vida, las pongamos en práctica, nos apropiemos de todo eso y así desarrollar una vida cristiana creciente. Recuerda el tema anterior, la iglesia es llamada a crecer. Dios no resta, Dios no divide, Dios multiplica y suma. Y mire usted que lo que se refiere a vida cristiana tiene que ver con eso. Porque si se habla de la iglesia llamada a crecer, la iglesia es llamada a crecer bajo el orden de la vida cristiana. Es a través del desarrollo de la vida cristiana que vamos a crecer. En esta tarea debemos realizar, todo está dado de parte de Dios. Hermanos, todo lo que nos propongamos en la vida cristiana y en cualquiera de los ámbitos de la vida cristiana, como servidores, como predicadores, como cantantes, lo que sea, cualquiera que sea la actividad propia del cuerpo, ¿cierto?, de sus miembros, todo está dado de parte de Dios. Ya dije que Dios nos ha entregado una cantidad de cosas y bendiciones y herramientas y capacidades de las que no podemos quejar. Es que yo no crezco porque es que yo carezco. Pero ¿por qué carecemos? Porque no lo hemos recibido, porque no lo hemos entendido, porque no nos hemos apropiado de lo que Dios nos ha entregado. Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, alguno se dio cuenta, oiga, yo como que soy muy corto, como que me falta entendimiento. Señor, dame sabiduría. Dice que pedirá y Dios le dará vida. Dios es el dueño de la sabiduría. Él por su gracia nos ha entregado todos los recursos espirituales para que ejecutemos su obra. Solo queda por darse la decisión que yo debo tomar: rendirme a Él. Cuando uno está en las manos de Dios y se está dentro de la mano de Dios, se pone en las manos de Dios y se está en la mano de Dios, así rendido, Dios coge ese instrumento. Si yo le entrego un instrumento a un organetista, él hace casi hablar ese instrumento, ¿cierto? Ustedes han escuchado guitarristas, organetistas que casi hacen hablar el aparato. Bueno, porque lo tiene en las manos y lo maneja. Pues el mejor conductor, el mejor pianista para nuestra vida es Dios. Él puede hacer de nuestra vida lo que Él quiere si nosotros se lo permitimos. Porque es que, hermano, Dios no tiene límites. Nosotros somos los que le ponemos límites a Dios. Hasta aquí. Hasta aquí nomás, Señor. No lo dejamos actuar. Si usted no le firma a un médico, el médico cirujano no lo opera. Le tiene que firmar. Ahora ya está para un examen de alta tecnología, usted tiene que firmar y autorizar. Y entonces sí, venga para acá, le sacamos las placas que sean necesarias. Pero hay que autorizar. Dios es muy caballero. Él no lleva a las malas a nadie. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que viene a mí, no le echo fuera. Así que las puertas están abiertas. Amén. Por eso, la gran decisión de mantenernos en una vida rendida, sumisa a Él, entregada, una vida consagrada a Él. Nosotros hemos de consagrar toda nuestra vida, por dentro y por fuera. Por eso hay cosas que no las comemos, y no es carne de cerdo, ¿no? ¿Qué cosas no comemos?
En cuestión de comer, no comemos sangre. Eso está desde el Génesis. Pasó por Israel, la iglesia, porque es que la sangre no es comida. Como un ejemplo, ¿por qué nos vestimos como nos vestimos? Y todos nos peluqueamos, pero sí miramos que nuestro peluqueado sea como a la altura de cristiano, ¿cierto? ¿Qué tal aquí el pastor predicando con una cresta aquí? Bueno, a alguien le gusta peluquearse y dejarse una cresta acá. Bueno, por los gustos se venden los calambombos, dicen los ancianos. Pero nosotros como cristianos siempre pensamos, ¿cómo me ve Cristo? En cierta forma el cristiano es una persona de un porte más bien serio, ¿cierto? Aplomado, no descontrolado. No sé si usted me entiende lo que quiero decir. Y cuando hablo de serio no habla del hermano Carelimón. Una persona puede ser sonriente, alegre, pero seria en la forma de ser. Una persona decorosa, una persona templada, una persona que marca sus límites. Así somos nosotros, porque nosotros siempre estamos pensando si a Dios le gusta o no le gusta. A Él tenemos que tenerlo en cuenta en la vida cristiana, y así es como funciona la vida cristiana. Entender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Agradable a quién? A Dios. Pero sabe que cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agradan, uno también se siente agradado de hacer las cosas que a Dios le agradan. Uno también disfruta cuando entiende que está haciendo las cosas gratas. Pero si de no hacer las cosas agradables a Dios, hay tristeza, hay dolor, hay nostalgia, falta de comunicación con Dios. Las cosas se afectan. ¿Quieres ser feliz? Séale fiel a Dios. Vida cristiana es la vida en Cristo. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Dice: el misterio que había estado oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Todo nos ha sido dado por su divino poder, dice Pedro, en 2 de Pedro 1, para que crezcamos en su gracia y por su gracia. Hay que crecer en su gracia y por su gracia. En su gracia, porque estamos vinculados en la gracia de Dios, pero por la gracia, porque son la forma como Dios proporcionalmente nos da las cosas por su gracia. Amén. Estamos en su gracia, pero crecemos por su gracia. En la vida que empieza cuando Cristo nos resucitó de los muertos del pecado. Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1, que ya lo leímos. A partir de esa resurrección que Dios nos levanta de la sepultura del pecado, que nos resucita a una vida nueva, donde las cosas viejas pasaron y deben seguir pasando y desapareciendo, y donde las cosas son hechas nuevas y que tienen que ser renovadas. Nos tiene que pasar como lo del niño, ¿no? El niño dice: ese color es amarillo, pero le enseñan: ese no es amarillo, es blanco. Entonces hay un cambio de tarjetica. Nosotros teníamos una mente llena de las cosas y conceptos del mundo, las ideas del mundo, los pensamientos del mundo, la manera como concebíamos la vida en el mundo, cómo nos enseñaron, cómo nos dieron el ejemplo, cómo nos dijeron. Así que en la carpeta de nuestra mentalidad estaba llena de esa clase de informaciones, pero un día vino otra información, la información de la palabra de Dios. Además de eso,
Las informaciones acerca de Dios, cómo se pensaba de Dios, qué concepto se tenía de Dios, cómo se manejaba el campo espiritual, y todo eso estaba llenando nuestra mente. Pero la palabra de Dios comenzó a barrer filosofías, argumentos, tradiciones, y nos fue implementando el conocimiento legítimo de la ley de Dios. El conocimiento de que la ley de Dios no es solo para escucharla, como el que canta una canción de amor y ya. Que la palabra de Dios es para oírla, entenderla y practicarla. Entonces ya van cambiando las cosas, ¿verdad? Y eso ocurre cuando nosotros tomamos un día esa decisión, porque Dios nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Y eso nos lleva a una reacción. Me voy a arrepentir. Esta vida no la llevo más. Voy a tomar la vida cristiana. Y por eso antes preguntamos hasta de qué se morían los evangélicos, ¿verdad? Todo. Y de esa manera entregamos nuestra vida resucitando a una vida nueva, comprometiéndonos con el Señor a una vida nueva. Entonces vienen resultados. Y eso produce una actividad espiritual, que es lo que se comienza a verse, a la vida cristiana comienza a verse, a entenderse, a percibir los cambios en la vida de una persona. Léame Efesios 4, 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire usted que la vida cristiana comienza a reflejar una vida de actividad. Otra reacción, motivación espiritual. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Primera de Pedro 1, 3 al 9. La persona va motivada. Está activo, pero hay una motivación. Cuando usted está motivado, usted está activo, está dinámico. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire que hay una motivación. Alguna vez hablaba con un árabe y me decía, no, los muertos no resucitan. Yo le decía, entonces, ¿para qué tener usted una religión? Si usted considera que usted va a morir como una vaca, y como una vaca queda muerto. Se va a morir como un caballo, y como un caballo muerto va a quedar muerto. No tendría razón de ser. Pero la vida cristiana tiene una esperanza en Cristo. Y la resurrección de Cristo entre los muertos es el sello de esa esperanza. Porque así como Cristo resucitó de los muertos, así el Señor traerá con Cristo a todos los que murieron en Él. Entonces hay una gran motivación. Amén. Inclinación a lo divino. Otro resultado de esa resurrección del pecado. Como cristianos, la balanza se inclina para el otro lado. Primero era el mundo. ¿A dónde te buscaban? Allá en la cantina Nuevo Amanecer. Allá en la última lágrima. Ya estaba el hermanito.
¿cierto? En la cancha de tejo. O en tantos lugares, allá te encontraban. Ahora, ¿dónde te encuentran? Lo encuentran en el templo, en el culto el martes, el jueves, el sábado, el domingo en la mañana. Entonces hay una esperanza, y esa esperanza es un motivante. Hay una inclinación hacia lo divino. Leamos Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bueno, un día obedecimos al pecado y éramos esclavos del pecado, ahora obedecemos a Cristo a través de esta forma de doctrina a la cual nos hemos entregado. Hay una inclinación hacia el lado divino. Prioridades en el servicio a Dios. Mateo 6, 33 al 34. Mateo 6, 33 al 34. Prioridad en el servicio a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Las prioridades. Ese texto, ¿a cuál más lo cita? No, hermanos, recuerde, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Desaparecen las obras de las tinieblas. Romanos 13, 12. Mire que la Biblia nos va ubicando, nos va parcelando la temática, nos va diciendo quiénes éramos, ahora quiénes somos por la gracia de Dios, cuáles eran nuestras inclinaciones antes, ahora cuáles son las de ahora. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desaparecen las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora estamos vestidos de luz. La palabra, la gracia de Dios, el conocimiento de Dios es nuestra iluminación. Proceso de consagración. Esa inclinación a ser una persona consagrada, a ser una persona dedicada, esa persona que ama el servir a Dios. 2 Corintios 6, 17 y 18, y continuamos capítulo 7, 1. Segunda a los Corintios. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por lo cual salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Y viene la promesa: y yo, así yo os recibiré, será vosotros por Padre, vosotros me seréis por hijos, dice el Todopoderoso. Y Pablo entonces dice: así que, amados, y hace alusión al texto anterior, puesto que tenemos tales promesas de ser hijos de Dios, de ser recibidos, habiendo abandonado el mundo, que es lo que dice también Pedro en la segunda carta, capítulo 1, del 13 en adelante. Puesto que tenemos tales promesas, todo creyente
es propietario de todas esas promesas. El que tiene riquezas sabe que tiene que perder. El que no tiene nada, nada tiene que perder. Pero el creyente tiene mucho que perder, ahora y más en la eternidad. Entonces, puesto que tenemos tales promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Oiga, mire cómo está reflejada la vida cristiana en lo personal. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y ese temor de Dios, ¿en quién tiene que estar? Pues en nosotros. Por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, dice Proverbios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Usted es corregido, pero si usted no tiene temor a Dios, usted sigue en las mismas. Pero el que tiene temor a Dios se le dice: hermano, vea, esto no estuvo bien, corríjalo, no lo vuelva a hacer, pídale perdón a Dios, concilie las cosas con Dios. Y la reacción que debe tomar es apartarse de lo que debe apartarse, ¿cierto? Entonces, limpiémonos y perfeccionémonos en el temor a Dios. ¿En razón a qué? A que tenemos grandes promesas de parte de Dios. Gloria al Señor. Entonces se da un proceso de consagración, y todo eso está relacionado con la vida cristiana en lo personal. Es decir, ninguno de nosotros debemos estar necesitando que nos empujen, porque las que se empujan son las carretillas. Usted coge una carretilla y para hacerla andar tiene que, uno, levantarla, y dos, empujarla. Nosotros no debemos ser cristianos carretillas, porque el cristiano carretilla no está viviendo la vida cristiana en lo personal, porque no está haciendo su tarea. Por eso me tienen que empujar, por eso me tienen que llamar, por eso me tienen que corregir, por eso me tienen que amonestar. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo mi tarea personal. Vida cristiana en lo personal. ¿Se van ubicando en la temática? Bueno, tarea entonces. Bueno, santificación por la obediencia a la palabra de Dios. Mire, esto tiene que ver con vida cristiana en lo personal. A través de la obediencia voy santificando mi vida. Dios hace su parte, la parte imposible la hace Dios. Yo no me puedo limpiar los pecados, no puedo limpiar la conciencia, no me puedo perdonar yo mismo mis pecados. Claro, cuando uno es perdonado por Dios tiene que también perdonarse. No, es que yo era tan malo y yo no creo que Dios me vaya a perdonar. No, si Dios lo perdona, perdónese también, ¿verdad? Entonces, por la obediencia a la palabra de Dios, nos santificamos. Dios hace lo que yo no puedo hacer, pero algo que tengo que hacerlo yo, y es poner en práctica las cosas. Imagínense, Dios le da oportunidad al hombre que se arrepienta, y eso lo da Dios. Pero si el hombre o la mujer resiste y no se arrepiente, se resiste a que no es pecador, que no tiene nada de qué arrepentirse, pues ni deja que Dios actúe en su vida, ni él ni ella actúa en concordancia con la oferta de Dios. Dios extiende su mano y me da, y yo tengo que extender mi mano y recibir lo que Él me da. Eso es de lado y lado. Es decir, Dios me santifica y yo me santifico. Pero ¿cómo me santifico? Mediante la obediencia. Porque mediante la obediencia yo abandono las cosas que no me dejan ser santo, las cosas que me contaminan, las cosas que me hacen sucio delante de Dios. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Hola.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, el que nos llamó es santo. Así también Él como santo nos exige santificación. Sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Él es santo. O sea, hay una razón. La Biblia dice que ninguna cosa sucia o inmunda se acercará a Él. El que quiere ir al cielo debe entender que el cielo es santo, que el que lo habita es santo. Amén. Y dice que es por la obediencia. Y dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, todos los días de nuestra vida. Esa es tarea personalmente mía. Es lo que yo tengo que hacer, lo que usted tiene que hacer. Otra bendición es la participación en el reino de Dios. Hebreos 12:28. Recuerde que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz. Nos pasó de muerte a vida. Nos trasladó del reino de Satanás a su reino admirable. Todo eso pasa cuando una persona se convierte a Dios. Pasa a pertenecerle a otro. El diablo nos tenía esclavos y se convertía como en el dueño de nuestra vida. Porque el esclavo tiene un amo y ese amo es su dueño. Bueno, nos hicimos esclavos de Cristo para servirle. Amén. Pero este amo sí nos trata muy bien. Amén, así es. Nos hizo sus siervos no para matarnos, no para destruirnos, sino para darnos vida en abundancia. ¿Qué dice Hebreos 12:28? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mire, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, en razón a ello, tengamos gratitud, seamos agradecidos. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios con gratitud, con temor y con reverencia. Tres cosas: con gratitud, temor y reverencia. Es la forma como a Dios hemos de servirle. Por último, se da el desarrollo de los dones y de los ministerios. Desarrollo de dones y ministerios. Mire cómo la vida cristiana se va desarrollando, se va haciendo visible, se va haciendo medible, calificable, leíble, porque somos cartas leídas, se va haciendo notoria por la conducta, comportamiento, etcétera. Y algo muy maravilloso, como es el desarrollo de los dones, las capacidades, los ministerios. Y es donde aparece un servicio a Dios de mucho más altura. Amén. Entonces mire usted cómo la vida cristiana en lo personal tiene que crecer. Nosotros somos una iglesia llamada a crecer en todos los aspectos, en todos los ámbitos. En el ámbito espiritual como también numéricamente. Porque a través de los dones y ministerios la iglesia también crece. Se aumenta de tal manera que la iglesia se hace enteramente visible. Hace unos años en Colombia la iglesia no era visible y era muy perseguida. Había mucha piedra,
Nunca olvido esos momentos en que estábamos haciendo culto y parecía que iban a desbaratar la casa. Eso llovía piedra de todos los lados. Hubieron casos donde salían a veces hasta de las escuelas y todos los niños se armaban con piedras con los profesores a echarle piedra a los evangélicos. Eso fue cosa del pasado, pero se hacía. Gracias a Dios hoy no se hace. Hoy a veces los municipios antes les ofrecen volquetadas de piedra a las iglesias que están construyendo. ¿Y quieren? Les prestamos la volqueta para que lleven piedra para que construyan, ¿cierto? Ya no las tiran por el aire, las llevan en volqueta. Bueno, todo eso son los cambios que se ha producido en la sociedad por el mismo efecto del evangelio. Yo no sé si aquí hay de los que volaron piedra. Estaba pensando en el día de ayer que hoy tenemos la despedida de un pastor veterano que hizo uso de buen retiro ahora en la asamblea en Medellín. Ese hermano lo distinguía en el Huila. Él venía, creo que venía como del Valle. Y algún día llegó a una reunión, todo cortado, las manos, los pies, no recuerdo si la espalda también, de un cliente que le dio machete en una vereda donde estaba predicando. Eran épocas muy difíciles y el hermano tenía las manos todas cicatrizadas, llenas de puntos, el estómago, la espalda. Épocas difíciles, ¿verdad? Esperamos que esos que hicieron eso, ojalá se hayan convertido al Señor. Dios les haya perdonado, que no haya sido en vano las heridas de nuestro hermano, porque de lo contrario, el día del juicio le responderán a Dios por esos machetazos y por esa sangre inocente que derramaron. Así es las cosas reales. Entonces, hermanos, queda entendido que la vida cristiana en lo personal es todas las actividades y todo lo que yo hago en pro de mi propia vida cristiana, desde orar, ayunar. Vea, una de las cosas que tuve desde los comienzos de mi vida cristiana es que yo no esperaba que hubieran ayunos en la iglesia para ayunar. Yo mantenía programado. Y yo siempre, cada 8 o 15 días yo estaba ayunando, más que todo cada 8 días. Cuando estaba joven, a veces ayunaba 2 veces por semana. Era mi propio programa. Uno no debe necesitar, vuelvo a decir, que lo estén empujando. O yo le pregunto, cuando a usted le da hambre, si el desayuno se está llegando a las 9 de la mañana, ¿usted qué hace? Usted, hermano, ¿qué hace? Los varones que somos tan comeletas. Usted va y se asoma a la cocina a ver qué pasará, a ver si huele algo. Y nadie lo está empujando, usted solito se va para la cocina. Y si no, ¿qué es lo que hacemos los hombres? Si la cocina está sola, a destapar ollas, a abrir la nevera. ¿Sí o no? Claro. Y nadie le está diciendo que lo haga. Hermanos, espiritualmente nosotros también tenemos una necesidad que se siente. Hay ausencia en la presencia de Dios. Sentimos con qué calidad cantamos, con qué calidad oramos, con qué calidad asistimos al culto. Hay que, decía alguna vez en una enseñanza, hay que usar un termómetro. Usted como cristiano tiene que mantener un termómetro, pero un termómetro espiritual. ¿Cómo estamos en el ambiente? Si vinimos al culto y como que no sentimos nada, hay preocupación. Si usted se mete el termómetro en las axilas y le sale una temperatura alta, dice, esto está preocupante. O que no le pase como me pasó a mí en Río Blanco, en la época del COVID. Me fueron a tomar la temperatura y creo que marcaba 15. Y la hermana quedó mirándome y volvió y me la tomaba.
Y otra dijo, uy, el hermano Juan se está muriendo. ¿Ah? Parecía que estaban marcando un pedazo de hierro. No, era que el termómetro estaba malo. O marcaba demasiado o estaba marcando bajitico, bajitico. Usemos bien el termómetro. La Biblia nos enseña dentro del ámbito cristiano cómo tiene que ser nuestro ambiente. Cuando la Biblia dice cantad alegres a Dios, ¿cómo es que tiene que ser nuestro ambiente? Cuando la Biblia dice gozosos en la esperanza, sufrir la tribulación, ¿cómo tenemos que estar? Cuando la Biblia dice fervientes en el Espíritu, ¿cómo tenemos que estar? Cuando la Biblia dice unánimes, ¿cómo tenemos que estar? Cuando dice que debemos estar unidos, ¿cómo tenemos que estar? Cuando dice no dejando de congregarnos, ¿cómo tenemos que estar? Congregados. Si ve que la Biblia hace una larga lista, eso que se me olvidan algunos textos. Pero hermanos, la Biblia nos describe, nos dibuja, nos hace todo un mapa de cómo tenemos que ser como cristianos. Es como un espejo. Donde nosotros podemos mirarnos. Aquí podemos medir nuestra temperatura, nuestro ambiente. Claro, hay ambientes enfermizos que impiden. Porque si usted tiene un dolor de muelas, pues no va a hacer la carita como de mucha alegría, ¿cierto? O tiene unos cólicos, usted no va a hacer su carita de mucha alegría porque parece que le están torciendo un intestino así. Pues no puede hacer reírse porque le está dando un torcijón, ¿cierto? Pero nosotros dentro de un ámbito normal tenemos que tener un buen ambiente. Y todos estos perseveraban. Mire la Biblia cómo nos dibuja. Cuando nos presenta los 4 principios apostólicos, nos presenta la iglesia en un ambiente maravilloso. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y los resultados maravillosos. Milagros y prodigios, conversión de almas, el envío de misioneros. En ese día de ayuno que tenían los apóstoles, capítulo 13 de los Hechos, como el Espíritu Santo habló en medio de ellos y le dijo, sepáreme a Bernabé y a Saulo porque para esto los he llamado. Y los oraron y ayunaron por ellos y los enviaron. Y seguimos la ruta y comenzamos a ver los resultados. Entonces mire usted que la iglesia, vuelvo a repetir una frase que quiero reteñírsela a ustedes. La iglesia, como todo ser vivo nace para seguir viviendo en el ambiente en que nació. Los peces nacen en el agua para seguir viviendo en el agua. Los secanos nacimos en lo seco para seguir viviendo en lo seco. Si se invierte, el pescado se morirá al sacarlo y el ser vivo que nació en lo seco, al meterlo al agua se va a ahogar. Porque nace para seguir viviendo en el ambiente en que nace para seguir viviendo en el ambiente en que nació. La iglesia nace en el ambiente del Espíritu y es solo el ambiente del Espíritu que hace que esta iglesia se mantenga. Es el poder del Espíritu Santo el que mantiene la iglesia en ánimo. Por eso, sed del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que crecer en esa sed. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Si usted no siente sed de recibir el Espíritu Santo, no lo va a recibir. Porque Él dijo: a todos los sedientos, vengan. El que tenga sed, venga a mí y beba. Trabajo personal, vida cristiana en lo personal. Lo que te falta, pidámoselo a Dios. Lo que no tengamos, busquémoslo en el Señor. Todo lo tiene el Señor provisto en su gracia. Vida cristiana en lo personal nos debe preocupar a todos. Estén en pie, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este momento.